Esto es Lo Último en Noticias. Muy buenas tardes, amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo, emisión estelar. Iniciamos esta jornada informativa desde los bajos del Congreso Nacional porque fueron convocados a las 5 de la tarde para la sesión ordinaria de hoy. Una hora y media después está a la espera de que se le permita el ingreso a la prensa previo al inicio normal de la sesión ordinaria del Congreso Nacional. Aún estamos a la espera, estamos en los bajos del Congreso, aún no hay acceso a la prensa para que inicie, pero sí hemos visto a los diputados que forman parte de la Junta Directiva que ya han arribado al Congreso Nacional y también ya se encuentran en el hemiciclo del Legislativo. Más temprano también dialogábamos con el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmientos, referente a los temas que se podrían abordar hoy en la sesión ordinaria. Y obviamente lo que está en agenda son los temas electorales, a la espera de esa ampliación para la adjudicación del TREP por parte del Consejo Nacional Electoral y también tener en mano el presupuesto para la unidad de fiscalización y transparencia. Escuchamos a Rafael Sarmiento sin más preámbulo. Ese es el más importante, que esperamos hoy poderlo discutir, poder hoy mismo aprobarlo y hoy mismo el tema TREP, sí, evidentemente el tema electoral. Y espero que podamos avanzar también en otros temas ya legislativos, de agenda legislativa, que tenemos muchísima carga, muchísimo trabajo, proyectos de ley que le interesan al pueblo hondureño. Y bueno, creemos que la sesión de hoy va a ser una sesión con normalidad, con acuerdos, con consensos, que es lo que ocupa Honduras. Creo que los concejales han salido de una crisis que es positivo para el país, que se respeta lo que siempre demandó libre, que no hubiera manipulación en el conteo de las actas, ¿verdad? Al momento de subirlas por la transmisión de resultados preliminares TREP, y que así todos los demás temas de adjudicación como la biometría puedan tener consenso de los tres para que puedan avanzar y que el árbitro, que es el Consejo Electoral, pueda darle esa certidumbre al pueblo hondureño que se va a respetar la voluntad del pueblo que reside en la zona. Lo que externaba el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmientos. Continuamos con más información. Muere un hombre tras un ataque armado en el barrio La Trinidad en Catacamas. Ahí está Oscar Valdés. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Un placer saludarle desde el departamento de Olancho. Una persona que ingresó al hospital Santo Hermano Pedro de la ciudad de Catacamas con una herida de bala en su rostro murió media hora después esta madrugada. El hoy occiso no presentaba documentación pertinente, por lo tanto se ha dado como desconocido. El relato de los hechos indica que en el barrio de La Trinidad, en la zona comercial, específicamente en la carretera que conduce hacia la Universidad Nacional de Agricultura, se escucharon varios disparos. La policía llegó al lugar de los hechos y en efecto esta persona estaba herida, fue trasladada a este hospital y en el transcurso de las horas falleció. El cuerpo del mismo ha sido trasladado al Departamento de Ciencias Forenses para su respectiva identificación. Así son las cosas, ahí se la cuento, Oscar Valdés, noticiero Hoy Mismo, Catacamas. Policía rescata a hombre que había sido raptado en Santa Bárbara. Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto saludarle sobre el rescate de esta persona del sexo masculino en el municipio de Atima, Santa Bárbara. Nos habla a continuación el suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional. Esta denuncia sobre un intento de secuestro de un ciudadano de 40 años de edad, un agricultor originario y residente en la aldea del Cantón de ese municipio. De inmediato pues alertaron las patrullas en los municipios aledaños a ese sector, inician una búsqueda y persecución. Se supone que los supuestos secuestradores, al observar la presencia policial y la presión que en ese momento ya ejercía la Policía Nacional, optaron por abandonar a la víctima en el desvío que del municipio de Atima conduce al municipio de San Nicolás en este departamento. De igual forma, pues fue auxiliado de inmediato este ciudadano por miembros de la Policía Nacional y trasladado a un centro asistencial para verificar su estado de salud. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde Santa Bárbara.
Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. Gracias, Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara. Vamos a un corte comercial en el noticiero, un avance informativo con Jason Maldonado desde San Pedro Sula. Jason. Así es, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. En el departamento de Yoro se registraron dos hechos, uno en el sector de Sulaco, 2 personas muertas, y otro en el sector de Jocón, siempre en Yoro, un fuerte decomiso de droga. Pero después de la pausa comercial tendremos más detalles. Esto es lo último en noticias. Lo último en noticias, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, se registra en el sector de El Jaral, que pertenece al municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro. 2 jóvenes han sido ultimados a balazos por sicarios, quienes los llevaron hasta una zona montañosa. Esto donde se divide el municipio de Sulaco con Yorito. Y según las autoridades, las víctimas han sido identificadas como Víctor Manuel Calix, quien se dedicaba al rubro de las mototaxis según la información preliminar, y el amigo de él, Naín Montes, conocidos como el Piturri. Ya han llegado las autoridades policiales hasta este lugar, están realizando las investigaciones correspondientes, pero hasta esta hora no hay personas detenidas luego de este nuevo hecho violento que se registra en el departamento de Yoro. Y en otro punto de este mismo departamento, estamos hablando del sector de la aldea Icaca, que pertenece al municipio de Jocón, en el departamento de Yoro. Las autoridades de la Policía Militar del Orden Público han desmantelado un narcolaboratorio, que estaba ubicado en una zona montañosa, 2 manzanas de tierra, donde habían cultivos de hoja de coca y de varios arbustos de cocaína para elaborar esta droga, según las mismas autoridades de la Policía Militar del Orden Público. Esto es lo último de noticias en el departamento de Yoro. Licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, yo retorno con usted. Gracias, Jason Maldonado. Al menos 15 millones de lempiras en pérdidas dejó un pavoroso incendio que destruyó al menos 80 vehículos en un Junker ubicado en la colonia Cerro Verde del sector López Arellano en Choloma, Cortés. Las llamas iniciaron después de un cortocircuito destruyendo al menos 80 vehículos, dejando cuantiosas pérdidas millonarias. Sí, de la nada ya estaba alto el fuego y no pudimos hacer nada ya. Entonces, ¿Qué estaban trabajando? Estábamos sacando los repuestos del carro para venderlos. Ajá. Y las latas los llevaban y todo eso y ya se perdió, mire. Sí. Gracias. ¿De cuántas las pérdidas, dice don Ramón? Dije que 15 millones son los que fueron acá. Y puede que hasta más hayan ido. Sí, ¿verdad? ¿Qué se está quemando en esta zona acá? Pues mire, ahí se está quemando de todo. Asientos, motores, carros enteros, todo. ¿Qué fue lo que detonó, nos decía? Un cortocircuito, un cable. 4 carros cisternas y al menos 40 bomberos de Choloma y San Pedro Sula fueron requeridos para sofocar las llamas. 3 unidades, 2 de Choloma y nosotros que venimos de San Pedro Sula. Sí, bueno, primordialmente, ¿qué les han dicho? ¿Qué les dijo el dueño si hablaron con él? Bueno, la verdad que nosotros como venimos en apoyo, esa información no la tengo. Nosotros venimos en apoyo, estamos ahorita tratando de terminar de controlar lo que es el incendio. Posteriormente se va a recabar los datos y viene el personal de boxeo de la investigación. Correcto. Ahorita pues tratando de controlar las llamas en esta parte de acá, porque ya aquí abajo ya lo hicieron. Es correcto, la parte de abajo ya está controlada, ahora estamos controlando esta área de aquí para posteriormente hacer lo que es el enfriamiento y levantar el levantamiento de todas las unidades que están dañadas. Aparentemente es un Junker aquí algo. Sí, ¿cómo cuántas personas han movilizado? Bueno, en San Pedro, ¿cuántos movilizaron ustedes? Nosotros venimos 3 de San Pedro y aquí andamos alrededor de 10, 12 personas. Para el dueño de este negocio, el trabajo de 30 años fue reducido a escombros por las llamas en 2 horas. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Un joven hondureño inspira con su amor por la lectura y vende libros para motivar a otros jóvenes. Aquí está la información. Tesoros Literarios es una librería virtual, iniciativa que busca fomentar la lectura en la juventud. Todo nace a raíz de, en pandemia, con nuestra pareja estuvimos viendo qué podríamos nosotros emprender y aparte a raíz de la lectura, de la pasión de nuestra lectura, nosotros siempre leíamos cuestiones de autoayuda, cuestiones de negocios en general es lo que a nosotros nos gusta y a raíz de esa pasión nace lo que es Tesoros Literarios. Nosotros buscamos fomentar la lectura dentro de los jóvenes.
tratar de animar a los jóvenes que abran su mente, que expandan su mente a raíz de la lectura. ¿Por qué? Porque aquí en Honduras normalmente la lectura en los jóvenes es muy poca. El joven Ian Reyes, fundador de este proyecto, ofrece libros de diferentes géneros. La que nosotros más vendemos es autoayuda, negocios y romance juvenil en general. Esas son las tres, pero tenemos todo tipo de lectura. Si quieres apoyar el emprendimiento de este joven, puedes buscarlo en redes sociales como Tesoros Literarios o contactarlo al número 9385-6450. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Productores de café y gobierno esperan aumentar en un 15% las exportaciones del grano aromático al mercado estadounidense en la próxima cosecha. Estos son los detalles con Eddie Quintero. La noticia económica es presentada por Banco Cuscatlán. Ahorra hoy, cumple tus sueños. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. El 29% del café hondureño exportado en la cosecha 2024-2025 ha ido al mercado estadounidense. El gobierno confía en que aumente al 45% el año próximo, debido al arancel de 50% aplicado por Estados Unidos al café de Brasil. Honduras tiene un 10% de aranceles, comparativo con el arancel de Colombia y Brasil, pone a Honduras con una ventaja significativa y ayudará que en la próxima cosecha Honduras pueda tener una mejor relación comercial con Estados Unidos. Consideramos que la próxima cosecha va a haber un aumento del 10 al 15% y el mercado estadounidense sigue siendo una alternativa así. Además, el frío ha dañado el 40% de la producción brasileña, particularmente de la variedad arábica. Otro punto a favor de Honduras según los exportadores de café. A nosotros nos conviene como país y si me preguntan, ¿nos tiene contento? Sí, Estados Unidos está importando bastante café. El consumo de café hondureño ha crecido bastante y definitivamente sí, el interés ha crecido fuertemente porque ellos saben que va muy fuerte, es el 50% contra un 10%. Entonces sí, honestamente como país nos conviene que le apliquen eso a Brasil, porque si nos avienta a los clientes que nos busquen el café nuestro. Las exportaciones de café en los últimos 10 meses generaron al país 2.046 millones de dólares en divisas. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Trabajos de pavimentación entre Danlí, el municipio de Danlí y el municipio de Trojes en El Paraíso se esperan que finalicen en el periodo establecido. Esto es una buena noticia. Ahí está Kenia Cáceres. Muy buenas noches, licenciado Melgar y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. Las empresas que ganaron la respectiva licitación de la carretera que conduce de Danlí hacia Trojes ya se encuentran realizando trabajos de forma permanente en dichas carreteras y de acuerdo pues a la municipalidad de Danlí también se trabajan en la apertura de calles alternas debido a las filas que se están realizando ya en ese sector. Escuchemos al ingeniero Ovidio Mejía, quien es el titular de Obras Públicas de la municipalidad de Danlí. Los trabajos ya arrancaron en forma permanente, ¿verdad? Esperamos al final del tiempo ver concluidas estas obras, ¿verdad? Que tanto beneficio van a traer al municipio de Danlí y al municipio de Trojes, ¿verdad? En este momento, pues el día sábado anduvimos por el sector con el alcalde e incluso vamos a atender la calle que sale por Santana a Gualiqueme, Jutiapa, para que la gente no vaya tanto transporte o tanto vehículo al sector, sino que traten de salir por el lado de Araulí, ¿verdad? Y a caer a Santana y Gualiqueme, y eso nos facilitará a ellos también a hacer un mejor trabajo. Hay que destacar que este proyecto de pavimentación de la carretera durará 2 años, durante el cual pues la población tendrá mucha paciencia, principalmente por las filas, porque están trabajando de forma álgida en la misma. En cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con usted a estudios principales. Gracias. Vamos ahora con Francisco Zúñiga y el pronóstico del tiempo. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Edgardo, muy buenas noches y a esta hora con don Jorge Castellano. Don Jorge, ¿hay lluvias o posibilidad de lluvias en la zona del occidente? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, hemos tenido algunas precipitaciones en el departamento de Ocotepeque, principalmente aquí, al occidente del país, y algunas precipitaciones aisladas al norte, producto de ingreso de humedad del océano Atlántico.
En el resto del país hemos tenido condiciones principalmente secas, aquí en Tegucigalpa, en el sur y en el oriente se han presentado algunas precipitaciones, pero muy aisladas y de poca intensidad. Por ejemplo, para mañana, ¿qué tenemos en el mapa, don Jorge? Para mañana esas condiciones secas se incrementan, es decir, no vamos a tener incluso esas precipitaciones que tuvimos hoy en Occidente, se van a disminuir, entonces podríamos decir que para mañana y al menos para lo que resta de la semana vamos a tener condiciones principalmente secas para la mayor parte del territorio nacional. Estas lluvias desaparecen, entonces todo esto, el mapa ya queda seco totalmente. Van a continuar precipitaciones, pero muy aisladas. Los mayores acumulados los esperamos para el día de hoy. Mañana, como le mencioné, vamos a tener condiciones un poco más secas para la mayor parte de los sectores de nuestro territorio nacional. Gracias, don Jorge Castellanos. A esta hora de la noche, Edgardo. Muy buenas noches, adelante. La noticia del día es presentada por Pacasa. Activa el modo mochila ON y recibe hasta un 40% de descuento al presentar tu lista escolar. El reconocido defensor de derechos humanos y el medio ambiente, el padre Ismael Moreno, dijo que salieron insatisfechos de una reunión junto con el obispo Henry Ruiz que sostuvieron hoy en la fiscalía con el fiscal general Joel Zelaya. ¿Sobre qué? Sobre el tema de cómo avanzan las investigaciones del asesinato de los responsables materiales e intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido en septiembre del año pasado, hace ya casi un año. Los sacerdotes Ismael Moreno y Henry Ruiz acudieron al Ministerio Público a pedir información de los avances de la investigación y aseguraron que su exigencia continuará. No hemos salido satisfechos, hemos escuchado y en ese sentido agradecemos que él nos haya citado para darnos la información. La satisfacción no puede lograrse sino hasta que tengamos informaciones todavía más precisas de que se han dado los requerimientos fiscales a los que pagaron, a los que asesinaron a Juan Antonio López. El fiscal ha asegurado que las investigaciones están avanzando y al mismo tiempo ha garantizado que proseguirá y que en los próximos meses vamos a tener requerimientos fiscales en relación con algunos de los actores que están vinculados con quienes pagaron a los que actualmente están guardando prisión. El líder ambientalista murió atacado a disparos el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón. El deseo de seguir exigiendo justicia para Juan López, justicia para todos los defensores del medio ambiente, justicia para el Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras. Aquí tienen que ver tantos actores como la Fiscalía, pero también los juzgados. Entonces, y esto solo lo lograremos exigiendo esa justicia. El Ministerio Público también se refirió a la reunión sostenida. El fiscal general Joel Zelaya recibió al sacerdote jesuita Ismael Moreno y al obispo de la diócesis de Trujillo, Henry Ruiz, con quienes dialogó sobre los avances investigativos en el caso del ambientalista Juan López. Durante el encuentro se les expuso el trabajo que realiza el Ministerio Público para identificar a los autores intelectuales y fortalecer la acusación contra los 3 autores materiales capturados hasta la fecha, quienes van a audiencia preliminar por el delito de asesinato el 14 de agosto. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. El mismo padre Melo, Ismael Moreno, reconocido defensor del medio ambiente, por muchos años, defensor también de los derechos humanos, manifestó que el Ministerio Público, en este caso el fiscal, le prometió o le anunció, le informó que vendrían requerimientos fiscales que ya estarían acercándose, no solo pasando ya de los autores materiales, sino que acercándose a los autores intelectuales de la muerte, del asesinato del ambientalista y líder comunitario Juan Antonio López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024. De hecho, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, ha emitido un comunicado sobre el asesinato de Juan López. Audiencia clave se acerca y exigencias por justicia se intensifican. Atención a lo que dice este comunicado, fuerte comunicado, del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Es decir, estamos bajo el ojo del Consejo Episcopal de Latinoamérica y el Caribe.
A pocos días de cumplirse 11 meses del asesinato del defensor de derechos humanos y ambientales Juan López, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, en Honduras, exige celeridad en la investigación y solicita que el proceso judicial avance más allá de los autores materiales y se capture a quienes planificaron y financiaron este crimen. La audiencia preliminar contra 3 presuntos responsables materiales se celebrará el próximo 14 de agosto en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula. Sin embargo, las organizaciones sociales y comunitarias aseguran que la justicia plena solo llegará cuando se juzgue a los autores intelectuales que financian y planifican estos crímenes. El líder fue asesinado el 14 de septiembre de 2024. Desde entonces, su comunidad ha señalado que se trató de un crimen por encargo y ha insistido en que el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para capturar a quienes ordenaron su muerte. A pesar de esta evidencia, aseguran, no hay avances sustanciales para llevar a juicio a los autores intelectuales, situación por la que exigen fin a la impunidad. La audiencia, que se celebrará el próximo 14 de agosto, coincide con el 11º mes desde el asesinato del líder, además de ser un momento importante en el proceso legal. Tanto para la familia como para las comunidades que acompañaron a Juan López en este caminar en defensa del ecosistema, esta fecha también es un llamado a mantener viva la memoria y exigir verdad y justicia integral. Como garantía de transparencia y el derecho a la verdad, el comité exige que la audiencia sea transmitida en tiempo real por las redes oficiales del Poder Judicial de Honduras, como garantía de transparencia y acceso público a la verdad. La justicia plena solo llegará cuando se actúe contra todos los responsables, especialmente los intelectuales que financian y planifican estos crímenes, aseguran. Juan López fue coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, una organización que desde 2014 ha denunciado las irregularidades en torno a un megaproyecto minero que amenaza la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras. Este proyecto es direccionado por las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotec, ambas vinculadas al conglomerado EMCO Holdings, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facusé. Desde el 2016, las comunidades locales no han parado de expresar su rechazo a este proyecto por considerarlo una amenaza contra las fuentes hídricas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades. La muerte de Juan no solo significó la pérdida de un defensor del medio ambiente y sus comunidades, sino que ha logrado intimidar a quienes siguen defendiendo sus territorios. En este sentido, las organizaciones se han mantenido firmes en advertir que es el Estado quien tiene la obligación de garantizar justicia completa y evitar que estos crímenes se repitan. Con el propósito de que el caso del líder no quede en el olvido, el comité ha lanzado la campaña Justicia para Juan López. Se trata de una iniciativa nacional e internacional que busca sumar voces y presionar por la detención de los autores intelectuales. Entre las acciones propuestas se incluye la participación presencial o virtual en la audiencia del 14 de agosto, la difusión de videos y fotografías con mensajes de exigencia y el uso de redes sociales para visibilizar el caso. El comité, a través de un comunicado, exhorta para que desde distintos rincones del país y del mundo, organizaciones, movimientos y personas puedan grabar breves mensajes exigiendo justicia y acompañar a la comunidad de Tocoa en esta lucha. Además, se invita a compartir fotografías con el lema "Desde país u organización, exigimos no más paja, no más silencio. Justicia para Juan López". Esta fue la noticia del día. Las iglesias católica y evangélica realizan preparativos para la gran caminata, la gran marcha que se va a realizar en San Pedro Sula y en diferentes ciudades del país, aquí en la capital también, por supuesto, el próximo 16 de agosto. La marcha Caminamos por la Unidad, la Fe y la Democracia arrancará este próximo 16 de agosto desde el Monumento a la Madre a partir de las 2 de la tarde, haciendo un recorrido por la avenida Circunvalación y la Primera Calle, finalizando en el Parque Central en San Pedro Sula. La doctrina social nos invita a vivir y a respetar la dignidad humana, de tal manera que, orando por los hombres, mujeres, por la familia, por la vida, por la democracia, por el país, así nos encontramos en comunión, en participación y respetando la dignidad de todos. Los organizadores esperan que los participantes vistan de camisas blancas y banderines. Que nos unimos como iglesia para poder
decir al dador de paz que mande la paz a nuestra nación y sobre todo mande la paz a los autores políticos para que no nos confrontemos, sino que nos unamos y buscamos el bien de todos. También solicitan a los representantes de los partidos políticos que no se involucren en la marcha. Caminemos por la unidad, la fe y la democracia. No vamos en contra de nadie. No es un reclamo para el gobierno, no estamos favoreciendo a la oposición, no estamos favoreciendo a ningún color político. Aquí en nuestra mente de la caminata de San Pedro Sula, nosotros queremos que se respete, pues, que es una caminata estricta y exclusivamente de oración por Honduras. Con fe y esperanza, la Iglesia Católica y Evangélica se preparan para esta caminata con un solo propósito: unir al pueblo hondureño en oración y sin tintes políticos. Desde San Pedro Sula, en cámara Javier Ábrego, José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Se espera que esta noche en el Congreso Nacional se apruebe por unanimidad, no puede ser de otra manera, el periodo para que el Consejo Nacional Electoral finalmente pueda adjudicar a la empresa que dará el servicio de transmisión de resultados electorales preliminares. Repito, es el TREP, famoso TREP, transmisión de resultados electorales preliminares. Se espera que sea de un mes, por lo menos, y que sea aprobado de manera unánime. Algo de eso están discutiendo ya en el Congreso Nacional. Ahí está Alex Laínez. Gracias al licenciado Melgar. Como usted lo manifiesta, ya se ha leído en la Secretaría, por parte de la Secretaría de la Junta Directiva del Congreso Nacional, la correspondencia, la que ha enviado la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, con lo que significa la implementación del sistema para transmisión de resultados electorales preliminares TREP, escrutinio general 2025 y divulgación de resultados electorales generales 2025, al igual que la adquisición de impresoras y esto ya haya sido leído aquí en el Congreso Nacional, y justamente el presidente de este poder del Estado también está haciendo referencia en este momento de esta petición del Consejo Nacional Electoral para que se le pueda dar trámite en lo más breve posible, según las palabras del titular de este poder del Estado. Es lo que le puede informar el licenciado Melgar. A la espera si pasará a discusión o qué tipo de trámite le darán a la petición que emana del Consejo Nacional Electoral para las elecciones generales de noviembre de 2025. Lo que le informo desde el Congreso Nacional a esta hora de la noche. Este es un comunicado fecha 5 de agosto de 2025 de la Red Centroamericana de Periodistas. Mucha atención. La Red Centroamericana de Periodistas expresa su repudio ante la campaña de estigmatización y amenazas en contra de 9 periodistas hondureños cuyas fotografías aparecieron en varias mantas colocadas en distintos puntos de Tegucigalpa la madrugada del 31 de julio bajo el título Sicarios de la Verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones. En las pancartas aparecen los colegas Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces, Marlen Perdomo, directora de Proceso Digital, Telma Mejía, coordinadora de Información e Investigación de TN5 Estelar e integrante de la Junta Directiva de la Red Centroamericana de Periodistas, Renato Álvarez, director de TN5 Estelar y del programa Frente a Frente, Blanca Moreno, del medio digital El Proselitista HN, Rodrigo Ubón Arévalo, propietario del canal 10 TEN, Héctor Ordóñez, periodista de Abriendo Brecha, y Eduardo Maldonado, director y propietario de HCH, además de incluir los nombres de 10 medios de comunicación y varias imágenes de tarjetas de crédito para dar a entender que las publicaciones de dichos medios y periodistas son pagadas. Estas intimidaciones surgen tras la publicación de varias notas acerca de la participación de las Fuerzas Armadas de ese país en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo y como consecuencia de que en el medio oficial del Ejército, Fuerzas Armadas Digital, se calificara en portada de sicarios de la verdad a periodistas que les cuestionan. En un país como Honduras, donde los crímenes en contra de periodistas son recurrentes, resulta alarmante este tipo de intimidaciones en las que se concita al odio público y a la violencia en contra de comunicadores sociales y periodistas.
La Red Centroamericana de Periodistas exige el cese de las intimidaciones y amenazas. Se solidariza con las y los colegas hondureños y reclama garantizar su seguridad, integridad y el libre ejercicio de su labor. Red Centroamericana de Periodistas. Ayer, hoy y mañana, todos los días. ¿A quién le importa? Como dice la canción de José Luis Perales, ¿a quién le importará lo que pasó? ¿A quién le importa lo que sucede en el Seguro Social? ¿A quién le importa lo que sucede en los hospitales públicos del país? ¿A quién le importará lo que sucede en los centros de salud? ¿A quién le importará? No lo que pasó, lo que pasa. Mientras en el sistema sanitario no hay medicamentos ni máquinas para diversas intervenciones, la Secretaría de Salud ha gastado millones y millones de lempiras en viáticos. Pero el calvario, mientras hay gastos millonarios en viáticos y en lo que sea, sigue el calvario de los pacientes. No encuentran medicamentos. ¿Qué le puedo decir sobre eso? Solo quien no va a un hospital público no se da cuenta de eso, o quien no mira noticias. Pero si va a un hospital público, esto que le digo no es nuevo. Pero hay que insistirlo, hay que decirlo, para que las autoridades quizás, maybe, algún día tomen conciencia de esta situación y respondan a las necesidades del pueblo al cual dicen servir o al cual dicen que se deben. Bueno, vean ustedes lo que ocurre en el Seguro Social. Cargados por sus familiares, tienen que bajar las escaleras los pacientes en silla de rueda. Muchos hasta se descompensan. Yo pienso que las autoridades deberían de venir a visitar y que ellos utilicen las instalaciones para que vean de qué manera se puede resolver. Ya que ellos van a otros centros privados o van a otros centros donde no hay esos problemas, pues les tocaría venir aquí para que ellos lo prueben y vean que hay una necesidad urgente. Ay, es bien difícil ver, me tengo que estar sentando porque me desmayo a ratos de subir gradas. Otros tienen que esperar una mano amiga para poder subir a traer sus citas médicas. Ya ratito estoy aquí. Y aquí, cuando yo vengo, el mismo problema de bajar y de subir. Es rara la gente voluntaria que le diga, hágame un favor, ayúdeme a bajar. Me bajan. Pero hay otros que dicen que no pueden hacer fuerza, que no pueden. Entonces tengo el mismo problema. ¿Hace cuánto usted está aquí esperando poder subir esta grada? No, hace como unos 20 minutos. 20 minutos. El gerente del Seguro Social, Henry Andino, dijo que los ascensores estarán habilitados en los próximos días. La compañía se ha comprometido a entregarnos esto en la tercera semana. Suponga que tenemos algún imprevisto, pero al final del mes tenemos que aperturarlos de nuevo. Son 2 ascensores que vienen a aliviar mucho la carga porque tienen capacidad de 25 personas cada uno. Además, a esta situación de precariedad hay que sumar que los usuarios denuncian la falta de medicamentos, insumos y máquinas para realizarse exámenes en mal estado. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Eso ocurre para la población. No hay medicamentos, no hay insumos. Imagine todas estas circunstancias insufribles que les toca pasar a diario. Pero en la Secretaría de Salud ya se investiga por parte del Consejo Nacional Anticorrupción un gasto de más de 28 millones de lempiras en viáticos. Y también están investigando que la secretaria de Educación, según el CNA, Carla Paredes, de Salud, perdón, según el CNA, Carla Paredes, tiene a disposición 28,000 lempiras mensuales para gastos personales. En el Sistema de Administración Financiera Integrada, SIAFI, se han gastado 28.326.555.14 lempiras. En marzo del 2025, entre los beneficiarios resaltan Carla Marina Paredes Reyes, secretaria de Salud, que recibió 58.097.49 lempiras, mientras el 28 de marzo se gastaron 53.670 lempiras a la agencia de viajes Águila de Oro, para un total de 111.767.49 lempiras. En el mes de abril se gastaron 129.699.84 lempiras. La doctora Paredes recibió
31.634.66 lempiras, cifra exorbitante que se investiga desde el Consejo Nacional Anticorrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción, puedo decirles que tiene ciertas investigaciones en donde se ha hecho mucho ruido, en donde hay gasto excesivo de viáticos y de otras líneas presupuestarias. Hay gastos impresionantes en líneas presupuestarias que nos preocupan profundamente. El desglose de gastos figuran desde auditorías internas, subsecretarías, redes de salud hasta unidades de vigilancia, por lo que abogados exigen al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas se inicie una investigación. En mis tiempos, cuando yo utilizaba los viáticos, era porque tenía un resultado. Hay que ver qué resultados ha obtenido la CESAL en relación a esa ejecución tan elevada, porque no solamente es de la ministra, sino del círculo cercano de ella. Los gastos de viáticos divididos entre mandos superiores e intermedios son lamentables, dicen los entrevistados, porque a diario los pacientes se quejan que no hay guantes, gasas, jeringas, hasta medicamentos en hospitales y centros de salud públicos. Para Noticieros Hoy Mismo les informó Adalid Hernández. Siempre hemos transitado en esta actividad laboral televisiva ya por más de 35 años. Qué fácil, ¿verdad? Más de 35 años. Y que usted sabe que implica una considerable, pero para mí indeseable exposición pública, ¿verdad? Es intrínseco al trabajo. Pero siempre hemos transitado en este caminar bajo la premisa y la frase atribuida al gran emperador y filósofo romano Marco Aurelio, de que la maldad de otro no te estorbe ni su opinión ni sus palabras. Pero recientemente tuvimos una discusión aquí con el equipo de producción de Noticiero y me decían que en las redes sociales cada vez que aquí en el programa se daba alguna noticia que no favorecía al gobierno, como por ejemplo lo del reciente escándalo de Corium, o las cosas que pasan en el día a día, lo de Sedesol, los despilfarros en salud, la falta de medicamentos, etcétera, etcétera, hechos violentos que ocurren todos los días, o el más reciente llamado que se hizo aquí en el noticiero, a votar con convicción, con compromiso, sin miedo, valientes por Honduras, causó, como dice la Iglesia Católica, haciendo ellos referencia a su marcha, gran resonancia. Y como suele suceder, han salido hasta debajo de las piedras los intolerantes, los que atacan desde el anonimato, ya sea por ignorancia, porque otros los ponen a repetir como loros o porque sufren de una tremenda difusión neuronal crónica, o peor aún, personajes criollos que antes, desde la oposición, cuestionaban al poder y hoy terminaron haciendo lo mismo que cuestionaban, pero incluso de una manera exponencial, ¿verdad? Pues bien, lo primero que utilizan esos bots o robots, pero no de inteligencia artificial, sino de una artificial o muy reducida inteligencia, o incluso también personajes que están en puestos relevantes, pero que más temprano que tarde resultarán absolutamente irrelevantes, es el intento del descrédito, el ataque personal, ya sea por ignorancia, por falta de ideas o solo por intentar desbaratar con insultos lo que no pueden rebatir con argumentos. Después del intento de descrédito y los ataques personales, las calumnias y las ofensas, la narrativa de estos oscuros personajes es, pero antes no decían nada. Y ahí en eso se centró la discusión con la producción del noticiero. Me decían que aquí, o los hondureños en general, somos de memoria corta, o por razones indescifrables, o quizás que pudiésemos identificar, y con fines perversos, muchos carecen de memoria o tienen una memoria selectiva. Recordémosle, me dijeron, y me convencieron, con algunas, pero solo con algunas pinceladas de muchas que registran nuestro archivo aquí televisivo, de lo que aquí se dijo en los últimos años, incluso antes de este gobierno. Informarles. Desde los espacios del noticiero Hoy Mismo y del programa 3030, Edgardo Melgar desde hace muchos años ha sido un periodista crítico de cualquier gobierno cuando la situación lo amerita.
Tiene más de 35 años ejerciendo su labor con responsabilidad y seriedad. Se ha enfrentado al poder en muchas oportunidades. Por edad, desconocimiento o simple memoria selectiva, muchos no lo saben, no lo recuerdan o por conveniencia pretenden opacar. Aquí vamos a mostrar solo algunos de los innumerables momentos de la trayectoria de Melgar en los que no solo ha sentado cátedra de buen periodismo, ha influido en la opinión pública y ha incomodado e irritado a muchos gobernantes. Por ejemplo, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, fue el primero en informar y de manera exclusiva sobre la declaración de Davis Leonel Rivera Maradiaga, alias Cachiro, ante una corte en Nueva York que revelaba sus influencias dentro del gobierno del expresidente Hernández. En este testimonio vamos a informarles lo que él dijo con respecto a contratos que se le dio a los Cachiro en algunas instituciones de gobierno, según relata el mismo testimonio de él que está aquí en nuestro poder. Vamos a la descripción. Dice lo siguiente: el acusado, estas son palabras de Davis y Leonel Rivera Maradiaga, el acusado Fabio Lobo ofreció contratos con Soptravi, Fondo Vial y la ENE. En diciembre de 2013, este hombre, que confesó estar involucrado en el narcotráfico en Honduras, dice que comenzó a colaborar con la DEA en diciembre de 2013 y él se entregó hasta en 2015. O sea, pueden ustedes imaginarse la cantidad de evidencia que puede tener este hombre. Dio a conocer también en primicia informativa el video que involucraba con el narco a Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. También el señor Davis Rivera Maradiaga presentó, como lo leímos hace unos momentos, como parte de la descripción y narración de lo que ocurrió hoy, presentó el video en que se evidencia el encuentro con el señor Juan Antonio Hernández en un restaurante aquí en la capital. Este es el video. Incluso en esos temas tan escabrosos como delicados, Edgardo Melgar, director de Noticieros Hoy Mismo y 3030, cuestionó al diputado nacionalista Oscar Nájera, mencionado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Rivera Maradiaga sostuvo que Nájera participó de una reunión de los Cachiros con Porfirio Lobo en su casa de El Chimbo, en las afueras de Tegucigalpa, poco después de su elección como presidente en noviembre de 2009. ¿Qué opina, don Oscar? Mire, yo en realidad para mí es sorprendente porque yo no tengo ninguna relación policial. Melgar fue el único periodista que cuestionó al expresidente Juan Orlando Hernández si fue financiado por el narcotráfico y fue el único periodista también que le avanzó sobre la posibilidad de ser extraditado. ¿Qué explicación puede darle usted a nuestros televidentes de que siendo el presidente de la República desconocía las actividades por las cuales su hermano está acusado en una corte en Estados Unidos? ¿Tiene pruebas el exalcalde del Paraíso? ¿Puede probar el exalcalde del Paraíso que financió su campaña política? ¿Cómo va a probar si al final no es cierto? ¿Teme usted que en algún momento pueda ser enjuiciado en Estados Unidos por narcotráfico? ¿Y por qué si al final todo el mundo sabe que lo que ha hecho Juan Orlando y ha dejado de hacer? ¿Usted facilitó las actividades de su hermano? No. ¿Debería renunciar el presidente Hernández a raíz de esta denuncia? Yo sí creo que hay mecanismos que ya la Constitución nos contempla. No, pero cuando me dicen que la Constitución contempla, ¿cuál es la respuesta puntual usted no a le eso? puede pedir al presidente que renuncie porque nadie renuncia al poder. Pero no me está diciendo entonces qué es lo que debe hacer el presidente Hernández. En el programa de entrevistas y debates 3030 en varias ocasiones se analizó y cuestionó con reconocidos analistas el tema de la ilegal reelección presidencial. Esta noche aquí en 3030 el tema, que no puede ser otro, es el tema del momento. Reelección presidencial, sí o no y por qué. Y la pregunta de Mel en las internas. Si es que se parece Mel y Juan Orlando a la misma cosa, se andan detrás de la misma cosa, la misma consulta, la misma escuela, la misma cosa. Entonces, momentito, repita eso por favor. Dígame una cosa, los mismos hombres ante las mismas circunstancias producen los mismos resultados. ¿A qué hombre se refiere?
Juan Orlando no fue el candidato de la vez pasada del Partido Nacional. ¿A quiénes se refiere? A Juan Orlando y José Manuel Zelaya Rosales. Son los únicos dos interesados. ¿Quién más? Ningún otro presidente está en esa locura. Es enfermedad de poder. La reelección, el fenómeno de la reelección es inconstitucional y que ese es un precepto que no ha sido todavía eliminado de la Carta Magna hondureña. Porque ese tema de la reelección que ha venido a trastocar la institucionalidad del Estado de Derecho y ha provocado que en determinado momento se desnaturalice el mismo proceso electoral, porque yo recuerdo que de entrada la alianza dijo de que no iba a aceptar los resultados. Durante el noticiero hoy mismo criticó y señaló el tema de la zona de empleo y desarrollo económico sede. Se ha hablado mucho en relación a la aprobación ayer en el Congreso Nacional de unas reformas a la ley de la sede, de estas zonas de empleo y desarrollo económico, que le generan más incentivos fiscales. Y hay un cuestionamiento en el sentido de que no se reunió la cantidad de votos que se requería para su aprobación. ¿Qué tiene que decir sobre eso, doctor? Bueno, yo sé que el tema es polémico, siempre lo fue. Abogado, estas zonas de empleo y desarrollo económico, sedes, ¿son constitucionales o son inconstitucionales en su opinión? En mi opinión, Edgardo, son totalmente inconstitucionales. Melgar además denunció a través de una cobertura de varios días y mediante testimonios de afectados las irregularidades en el proyecto habitacional Ciudad Morazán, conocido como Casas Contenedores, que luego provocó la reacción de la Fiscalía. Subasta de los contenedores, adjudicación del proyecto a privados y protestas por falta de pago son algunas de las nuevas polémicas surgidas en el fracasado proyecto habitacional en el sector Lomas del Diamante, al sur de la capital, pensado inicialmente este proyecto para supuestamente beneficiar a los afectados de los ciclones ETA y Iota. Están subastando las chatarras móviles que trajeron, está pasando lo mismo que con los hospitales móviles, ¿verdad? Todo este dinero, el señor Evaldías y desde Casa Presidencial, unas unidades que se han inventado, Unidad Coordinadora de Proyectos, conocida como UCP, han usado el dinero de manera irresponsable. Como ya es usual en situación de desastres naturales, se traslada al lugar de los hechos y transmitió desde el lugar de la tragedia provocada por las tormentas ETA y Iota para visibilizar necesidades y exponer la falta de prevención del gobierno, así como su lenta y exigua respuesta. Estamos con ustedes y la idea de venir aquí y platicar es para contarle a nuestros amables televidentes qué es lo que está pasando en Potrerillos y también aquí en Pimienta, alrededor y en las riberas del río Luba, que ha provocado esta catástrofe, esta tremenda tragedia y emergencia humanitaria en esta zona. Muchas gracias, señora. Estamos solidarios con usted. La verdad es que sí necesitamos ayuda. Por si fuera poco, su espíritu crítico con analistas advirtió la intención del Partido Nacional de quedarse en el poder mediante el fraude. Una circunstancia de un proceso irregular, doctor, con denuncias de fraude. ¿Qué significaría para el país esto, doctor? El gobierno, el partido de gobierno tiene el poder y tiene el dinero. Nadie en su sano juicio podrá olvidar el rol protagónico, beligerante y certero de Edgardo Melgar durante la pandemia, desde antes de su llegada a Honduras hasta que finalizó. Durante el año 2020 y 2021, no solo recibió amenazas desde el poder, arriesgó su vida, también se expuso a las mofas e intento de descrédito del gobierno del expresidente Hernández. Durante más de 24 meses criticó duramente el mal manejo de la pandemia por COVID-19. No solo señaló los errores del gobierno, sino que incluso lideró un panel de expertos que sin ningún tipo de ganancia o beneficio, no solo informó, sino que dirigió a todo el pueblo hondureño sobre cómo enfrentar al mortal virus. A tal extremo que el diputado Luis Redondo, que ahora repele y lo irritan las críticas, dando muestras de su reconocida incoherencia ahora que está en el poder, cuestiona a la misma prensa que antes, cuando era oposición, elogiaba. Y así quedó demostrado en algunas de sus publicaciones en redes sociales. Gobierno del Partido Nacional está llevando a Honduras a la muerte. Vea el siguiente video completo y se dará cuenta de que no es incapacidad sino algo deliberado, y conociendo a estos criminales en sus escenarios, lo piensan usar para quedarse en el poder y seguir robando. Extraordinario programa de hoy mismo y el doctor Carlos Umaña. Debemos conformar un grupo que tome las riendas del país en este momento. Es urgente. Edgardo Melgar,
El gobierno del Partido Nacional premeditadamente está haciendo las cosas así, con la intención de que la pandemia siga fuerte y tener controlada a la gente y alargar el tiempo de solución y de esta manera no soltar el poder. ¿Es que acaso no lo vemos? Bueno, los hospitales de La Ceiba y Danlí, yo no sé por qué es que van dejando las cosas así, que primero de la otra semana el otro. Así que los muertos son hoy. Lo pueden entender, señores de Inves y Secretaría de Salud y Copeco, los muertos son hoy. Están escuchando a su secretario de Salud, que es del mismo gobierno de ustedes, diciendo que se mueren 30 diario y que los pacientes llegan graves, solicitando oxígeno de alto flujo, cuidados intermedios, unidades de cuidados intensivos. El tórax aquí en la capital está full, lleno. No, la otra semana uno, la siguiente no, es que todos tienen que funcionar ya. Estos solo son algunos hechos recientes en la prolífica carrera periodística de Edgardo Melgar, que le validó el reconocimiento de la población y que muestran su coherencia profesional, no de ahora, sino que desde hace más de 35 años. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.